las famosas residentas. Esas mujeres, muchas de las que comentábamos también murieron, fueron sacrificadas, violadas en la batalla de Piribebuy. La historia es como es, no es una novela. Por algún motivo que quizás no vamos a poder abordar, los padres en nuestro país históricamente han tenido una participación no tan primaria como las madres. Y no hay que tener miedo en decirlo, ¿verdad? Eso ha hecho que la mamá signifique mucho para nuestra cultura. ¿Qué lectura tiene de eso? Bueno, yo creo que podemos reconocer en ese proceso histórico una cuestión, o sea, dos situaciones, donde los hombres no tuvieron más que otro camino que tomar las armas. También. Y estar en el campo de batalla y pelear y morir. Y esas madres que quedaron en la retaguardia o que acompañaron durante la Triple Alianza, por alguna circunstancia cumplieron ese rol ya en la ida. No nos olvidemos de las famosas residentas, que ellas al ver a los hombres ya desprovistos inclusive de armas, de alimentos, hicieron algo inigualable en la historia del mundo, ¿verdad? Y hay que ser claros. Yo soy del criterio de que estas son las cosas que tenemos que contar y en las cuales tenemos que estar orgullosos. Esas mujeres que donaron todo lo que tuvieron, literalmente, inclusive le entregan un sable al propio mariscal para decirle, bueno, de la Paraguay te nos dejara. ¿Ah, sí? Y esas mujeres, muchas de las que comentábamos también murieron, fueron sacrificadas, violadas en la batalla de Piribebuy, y aquellas que acompañaron y vieron morir a sus hijos en el campo de Acostañó. Esas madres llegaron hasta el final y retornaron y se convirtieron de residentas en reconstructoras, ¿verdad? Esas son las que cultivaron, como decíamos, y levantaron. Y quedamos diezmados, no habían hombres, eran todas mujeres. Cierto. Bueno, y entonces si vos me decís, ¿dónde estaban los varones? No estaban. No había. No habían. Entonces, algunos datos dicen que incluso eran 9-1, otros dicen 7-1. Así mismo, hay tantas historias al respecto, pero lo importante es que nosotros como que crecimos dentro de esa circunstancia complicada, y la madre de esa segunda, de ese segundo momento, aquella que le tocó vivir la guerra del Chaco, pasó por lo mismo. Claro. Muchas de ellas inclusive eran muy jóvenes al terminar la guerra de la Triple Alianza, y nuevamente 60 y pico años después fueron testigos otra vez, y no solamente testigos, fueron actores, actoras en este caso.